Interneción capítulo 5 al 8 capítulo 5. El rostro de Dios. Una lluvia torrencial caía sobre el paisaje oscuro y seco. Justo en medio del aguacero, se alzaba un edificio con un gran letrero. Tiner, con 2 estrellas iluminando la oscuridad. Los charcos reflejaban la luz, que iluminaba la llanura. Junto al edificio había una torre de radio, con una pequeña luz en la parte superior que parpadeaba suavemente. El agua se derramaba sobre los arbustos y cactus secos del desierto. Max se acercó rápidamente al edificio, evitando la lluvia torrencial. Su bicicleta estaba cerca de un arbusto del desierto, a cierta distancia del restaurante. Empujó la puerta, de frente al mostrador, todavía sucio y empapado por la lluvia. Desde afuera, oyó la música alegre y antigua que salía de la vieja gramola. El restaurante tenía un estilo de los años 50. Tenía un mostrador con varios taburetes y un conjunto de cabinas contra la pared opuesta. Había varios discos de vinilo colgados de las paredes. Con una mano en la correa de su mochila, entró, provocando un leve tintineo del timbre. El cubo lo siguió, saltando delante de Max. Rápidamente lo atrapó en el aire y lo sostuvo tras sí, revelando y disipando rápidamente su expresión de pánico. Una puerta al otro extremo del edificio se entreabrió y una trabajadora habló. Enseguida estoy contigo, cariño, elige. Luego dejó que la puerta se cerrara mientras regresaba a la cocina. Gracias. Bueno, solo vine al baño, si no te importa. Tartamudeando un poco, Max se dirigió a la cabina más cercana. Colocó el cubo sobre la mesa y habló en voz baja. Mantén un perfil bajo, vigila por si aparecen agentes, entramos y salimos. Se agachó, apoyando los brazos sobre la mesa. Su rostro curvilíneo y sonriente se reflejó en el cubo. ¿Qué es un baño? La cara oscilaba entre una boca cerrada y una abierta mientras hablaba. Sí, me niego a asumir la responsabilidad de eso. Max miró a su lado, lejos de Icon, levantando los brazos. ¿Qué tal si decimos no es lugar para escuchas telefónicas asesinas del estado profundo? Señaló con el dedo índice la parte superior del cubo. Si tienes alguna tontería de sensores térmicos de rayos X, manténlos apuntando en la dirección opuesta, ¿entiendes? Luego señaló, como si fuera una pistola, hacia el baño al fondo del restaurante. Icon respondió, molesto. La omnipotencia no hace precisamente excepciones. Se sorprendió cuando Max la volteó hacia atrás, poniéndole la cara boca abajo mientras hablaba. Y aún así va a suceder. Qué curioso cómo funciona, ¿verdad? La representación de Icon le generó líneas de fastidio caricaturescas en la frente. Max se levantó de la cabina, dejando a Icon, mirando la sala. Caminó hacia el letrero de baños. Pasó junto a un hombre tranquilo, con una sudadera con capucha, sentado en la barra, sin prestar atención. El café del hombre humeaba al pasar Max, sin prestarle atención. La música se apagó al entrar al baño, como si el altavoz se hubiera quedado sin batería. HMPH. Icon se sorprendió, volvió a enderezar la cara y se quedó mirando el menú que estaba contra la pared del fondo de la cabina. Además, había saleros y pimenteros, y un dispensador de servilletas. El menú incluía varios desayunos y cenas, y el nombre Taller and Diner. La imagen más grande era la de un plato de huevos con tocino. Había una imagen más pequeña cerca de la esquina que mostraba un sándwich con opciones de combinación. Icon examinó el menú, observándolo un momento, obsesionado con la imagen de los huevos con tocino. Bajo la luz del desierto del atardecer, Max dibujó en la tierra con un palo roto. Se incorporó en posición semifetal, sosteniendo el palo con la mano derecha y la barra de proteína con la izquierda. Observó el dibujo. Icon estaba detrás, con los brazos flácidos, como si aguantara su peso, observando la imagen a su lado. ¿Qué es eso? Max volvió a mirar a Icon, levantando el palo un instante. Huevos fritos. Observó el dibujo. Los echo de menos. Miró con furia su comida sin envolver. Hace demasiado tiempo que no como más que estas varitas de proteína. Icon no intervino, señalándose con seguridad con el brazo de la coleta. También asimilo materia para sustentar mi densidad casi infinita y mi autorreplicación. Esbozó una amplia sonrisa. Max respondió, emocionado, pero luego se detuvo un momento y apartó la mirada para reflexionar. ¿Qué? Básicamente acabamos de decir lo mismo. Preguntó Icon, cuestionándolo. ¿En serio? Max pensó por un segundo, hablando con menos confianza. En realidad sí, más o menos, supongo. Levantó la mano, con el bastón aún equipado, y le habló a Icon con una pequeña sonrisa. Supongo que no somos tan diferentes después de todo, interrumpió Icon con un tono siniestro.
Eres como un animal patético que se está engordando para cuando consuma tus moléculas. Unas arrugas en las cejas se dibujaron sobre sus ojos de casilla, formando una gran sonrisa y una expresión sádica, riendo. Levantó las manos, apretadas en puños delgados. Max escuchó con fastidio y luego habló. Y se acabó el momento. Max se apartó de Icon y le dio otro mordisco a la escasa barra. El render malvado cesó e Icon aflojó las garras, mirando la espalda de Max. Sus brazos cayeron flácidos y lo miró fijamente un instante. El render mostró brevemente un error. Desconocido e Icon se llevó un dedo a la cara donde se había renderizado. Con una expresión abatida, apartó la mirada de Max. Golpeó su pantalla metálica antes de alejarse por completo de Max. Levantó las manos para rodear un punto vacío en el espacio. Generó materia en este espacio, formando una fuerza pequeña pero poderosa. Un cubo surgió de la nada y creció en tamaño, girando. El cubo se deformó en un vórtice giratorio amorfo, antes de transformarse en un huevo blanco. El huevo giraba sobre su eje mientras ella estabilizaba su estructura. De repente, el huevo pulsó con cubos y se sacudió, creando un extraño gruñido metálico que preocupó a Icon. El huevo se deformó, agrietándose por completo, y volvió a formarse en una cosa oscura, sangrienta y llena de cubos. Rezumaba un fluido rojo intenso y los cubos sobresalían en ángulos extraños. La parte superior del huevo se quebró y algo empezó a romperse. La ansiedad se apoderó de sus ojos, cada vez más preocupada por lo que emergía. Una criatura negra hecha de zarcillos, silenciosa pero chillona, se retorció desde el huevo corrompido. Al escapar del cascarón, Icon agarró al pequeño monstruo con las manos y lo aplastó. El retorcimiento cesó y los zarcillos desaparecieron de los cilindros cortos y planos que formaban las palmas de Icon, ahora ensangrentadas y cubiertas de fragmentos de cascarón. Se detuvo un momento, observando a Max. Descorazonada, Icon regresó con Max, arrastrando sus coletas. Él volvió a mirar a Icon, quien ahora estaba de rodillas con las manos entre las piernas. No puedo sintetizar huevos fritos. Un tono triste en su voz, mirando el dibujo en la arena. Respondiendo con cierta confusión. Claro que ahí es donde tus poderes, totalmente inexplicables, se estrellan. Luego, con un ligero enfado, añadió. Por cierto, mi moto empieza a sudar en quinta. No, es puramente mecánico. La maquinaria es fácil. Revisó el dibujo de nuevo. Lo orgánico es difícil, sobre todo si nunca he asimilado la configuración. Max, arqueando una ceja, respondió. Bueno, bien. Lo último que necesitamos es un tostador asesino inmaduro como tú haciéndose el dios, luego, con un dejo de fastidio. De todas formas, no me fiaría de unos huevos que preparas tú. Al notar el rostro descorazonado de Icon, Max se detuvo un momento. Y luego esbozó una pequeña sonrisa. ¿Nunca has probado los huevos? Preguntó Icon, con el rostro suavizado. Quizás podamos conseguirte unos algún día, es un poco tonto y cliché, pero a veces incluso se pueden preparar con tocino. Max empezó a dibujar con el palito un trozo de tocino curvado bajo los dos huevos. Icon se giró para ver por encima de su hombro, justo detrás, acercándose a su cara. Max, aturdido, un poco asustado, tartamudeó. C como esto, levantó el palito una vez más. Así que, verás, se parece un poco a... Esbozó una media sonrisa. Icon miró el grabado, moviendo las X de las casillas, examinándolo. Cara de carne. Habló bruscamente. Max, decepcionado, respondió. Sí, nunca lo llames así. Habló rápidamente. Mira, espera, mira esto, dibujando cruces sobre las yemas y zigzags sobre el tocino. Añade un poco de salsa picante, o algo así, y griega. Vio cómo la expresión de Icon se transformaba en una sonrisa y un tono desenfadado. Cara de Dios. Empezó a sonrojarse. Max le devolvió la mirada, sin hablar. Una línea dibujada le atravesó el ojo, mostrando confusión. ¿Sabes lo incómodo que es intentar conectar conmigo por esta nimiedad, verdad? Su rostro adoptó un tono inquisitivo. Sé que puedes hacer caras con objetos, pero aún así te reduciré a átomos en cuanto termine esta problemática dinámica de poder. Su expresión se tornó ligeramente molesta, mirando hacia abajo, apartando la mirada del rostro de Max, todavía sonrojada y sujetándolo a su lado. Él miraba hacia adelante, lejos de Icon, con los ojos muy abiertos. Sí, bueno, uno de nosotros acaba de asesinar a 4 personas delante del otro, y no fue el que al menos se esforzaba por hacer esto soportable. Max observaba a Icon, sin gracia.
El rubor de Icon aumentó y su rostro se llenó de ira. Prácticamente me secuestraste y ni siquiera me has dicho qué vamos a hacer. ¿Qué hay de esto soportable? Icon se dio la vuelta, cruzándose de brazos y alejándose de Max. Fantasía masculina de Estocolmo, una mierda. Max, todavía sentado, tenía menos miedo ahora. Se molestó y tiró el palo. Tienes razón. No debería haber dicho nada. Se bajó las gafas. Tenemos que seguir adelante. Cuanto antes terminemos con esto, mejor. Icon volvió a mirar a Max con preocupación. La oscuridad finalmente había seguido al anochecer. Max se quitó las gafas rotas y estas activaron dos linternas que le permitieron ver. Se dirigió hacia su mochila y su bicicleta. Icon, todavía sentada de rodillas, volvió a mirar el dibujo. Contempló un instante el rostro de Dios. Capítulo 6. Restaurante. Revisando el menú de nuevo, Icon se quejó. Drama Queen. El efecto de sonido inicial se activó. Un sonido de aceptar comando, seguido de varios pitidos mientras la palabra aparecía en el cubo. Por un instante, la pantalla mostró sintetizando. Definitivamente no es un disfraz humano terrible 0,100% con el porcentaje aumentando durante más de medio segundo. Entonces, Icon esbozó una sonrisa burlona antes de volar sobre la cabina. La electricidad se disparó a su alrededor, formando un arco sobre la pared y la mesa, provocando que las luces parpadearan y se apagaran. En una explosión de sangre explosiva, huesos, cráneos, vértebras, vísceras, arterias y pequeños cubos se arremolinaron alrededor del cubo principal, dejando una mancha sangrienta en la pared. La masa de materia arremolinada se aferraba a ella mediante numerosos zarcillos rojos que se extendían. El desastre que había estallado ahora volvía a hundirse, girando, dentro del cubo. Un esqueleto parcial se formó dentro de la masa, dando vueltas en el aire mientras los huesos adquirían una forma humanoide agachada. Las vísceras fluyeron hacia las cuencas de los ojos mientras el cráneo formaba cabello, ahora con un esqueleto completamente formado. Al caer, se formaron grabados cúbicos en las piernas, seguidos de carne, músculo, piel y ropa. Aterrizó sobre la mesa, con la espalda doblada hacia atrás y las piernas dobladas una hacia la otra. Los brazos aún se formaban, con un rostro incompleto y coletas cayendo sobre la mesa. Ahora llevaba zapatos, calcetines hasta el muslo y una sudadera con capucha. El cuerpo se estremeció, las manos se juntaron por instinto. El resto del torso se formó, los brazos se conectaron. Los ojos y la boca fueron los últimos en formarse. Una gran sonrisa con caninos distintivos creció con la piel del rostro y sobre los afilados dientes. Los ojos ahora estaban formados, sin pupila. Con el impacto de un rayo, la sudadera con capucha y una especie de tatuaje en su brazo se iluminaron de rojo en la oscuridad. La sudadera con capucha tenía un gráfico cúbico, y el cuerpo de Icon tenía un tatuaje brillante que decía ON en el hombro. Los ojos ardían mientras un símbolo se grababa en sus córneas. El símbolo, un círculo sin secciones verticales ni horizontales, con una X que las conectaba. El símbolo de la sudadera y el tatuaje brillaban al formarse las pupilas. No sospecharán nada. Mensajes en verde aparecieron en sus ojos mientras corchetes rodeaban las pupilas, ahora círculos con un perímetro ondulado. Los rasgos accesorios se volvieron verdes. Finalmente, los ojos comenzaron a moverse como Icon, recorriendo rápidamente la superficie de la mesa. Con una sonrisa decidida, formó un cubo flotante con su mano izquierda. El cubo absorbió la sangre que explotó. Apretando su mano, desapareció. Entonces, chasqueando los dedos, las luces de la habitación volvieron, la música volvió a la vida y cualquier escena desapareció. La sudadera, el tatuaje y los ojos brillaron suavemente bajo la luz. Todo sucedió en 13 segundos. Sin reboque, sin metal, sin aleaciones, sin pantalla. Un poco de lodo parecía gotear constantemente por su boca. Tenía una sonrisa larga y torcida, con los dientes ligeramente sobresaliendo de sus labios pálidos. Cabello negro violáceo y piel pálida. Sus ojos mostraban claramente símbolos en lugar de córneas. Faltaba la hombrera de la sudadera gris, lo que dejaba al descubierto el tatuaje. Era de baja estatura, con el pelo revuelto y largas coletas. Un cólico formaba una figura curva, suspendida sobre la nuca. Ojos con ojeras, como si estuviera somnolienta. Llevaba calcetines negros de malla, zapatillas verdes y negras, y coleteros verdes para las coletas. Los rasgos faltantes y las extrañas características resaltaban del disfraz. Sonriendo de nuevo, Icon extendió las manos y saltó con gracia desde lo alto de la mesa a una silla. Volvió a coger el menú y lo cogió.
Lo giró y comprobó el contenido, mirándolo fijamente, leyendo un rato. La camarera salió por la puerta batiente de la cocina y se dirigió a su mesa con un bloc de notas. Llevaba un traje de camarera de los años 70, con un pequeño broche de carita sonriente en la camisa. Acercándose a la cabina, habló. Disculpe la espera, ¿qué le traigo, cariño? Sacó 3 cubiertos frente a Icon con un bolígrafo en la mano. Con aretes de perla, vasos curvos antiguos y un sombrero de chica de cafetería, la señora tenía un tono descarado y acento sureño. Al ver finalmente a la chica, se sorprendió con los ojos muy abiertos. Madre mía. No te vi entrar. Se ajustó las gafas, con el bolígrafo entre el índice y el corazón. Cariño, estás guapísima como una de esas muñecas embrujadas que roban almas. Arqueó una ceja ligeramente antes de mirar a otro lado. Mi ex, Undy, todavía tiene mi alma, aunque en lugar de ojos brillantes y piel de porcelana, levantó el bloc de notas para taparse la cara de lado. Solo tenía una adicción al juego terrible, ja. Aturdida, Icon le devolvió la mirada y parpadeó. Te amo. ¿Entraste con ese chico hace un momento? Se ajustó las gafas y se preparó para escribir de nuevo. Icon hizo un puchero. Sí, es mi administrador. Icon agarró el tenedor y mordió el mango. Lo masticó y se lo comió entero, haciendo pequeños crujidos al romperse el metal. La camarera señaló a Icon con el bolígrafo. Oh, cariño, esos no son. Icon golpeó la mesa con los puños con enojo, haciéndola temblar. Inferior. Sonriendo de nuevo, volvió a levantar la vista. Pero está bien. Inclinando ligeramente la cabeza, sus pupilas se contrajeron. Se desconectará tarde o temprano y usaré su tejido cardíaco para mi batería. Se levantó del asiento y avanzó sobre la mesa con las rodillas. La saliva le crecía en la boca y el líquido goteaba por su boca más que antes. Entonces consumiré el universo. Apretó los puños y sus pupilas se dilataron de emoción. La dama le devolvió la mirada, indiferente, y parpadeó. Sí, creo que mi sobrino también está en Facebook, ¿qué será, cariño? El bloc de notas estaba listo de nuevo. Icon, un poco aturdido, se detuvo un segundo y luego respondió. Asimilaré tus huevos. Volvió a sentarse en el asiento mientras la camarera hablaba. ¿Qué te parecieron? Con un ligero rubor, Icon balbuceó su respuesta. Ese sándwich, empezó a moverse torpemente en su asiento. Y, luego, obligándose a hablar. También quiero tocino. Se levantó emocionada. Y necesito que esté preparado así, llevó los dedos para forzar una sonrisa, lo que le provocó un tic en el ojo. Bajó las manos y miró expectante y avergonzada a la camarera. ¡Qué miedo! Hizo una pausa mientras escribía. Guardó su libreta en el bolsillo y el bolígrafo en la oreja. Le guiñó un ojo antes de girarse. Cuando vuelva tu novio, avísame, ¿vale, nena? La camarera se giró antes de que Icon pudiera responder y regresó a la cocina. Los ojos de Icon se transformaron en símbolos de amortiguación a medida que el rubor en sus mejillas crecía. Los símbolos de amortiguación desaparecieron, y finalmente respondió. Mi enemigo. Hizo una pausa, pensando, antes de volver a sentarse, molesta. Agarró el cuchillo de metal y le arrancó el mango de un mordisco. Un cartel reposaba sobre su equipo. Base aérea Ridley, 100 kilómetros al suroeste. 3 aviones triangulares aparecían en el cartel con colas puntiagudas y secciones de cabina. Otra imagen mostraba una vieja gasolinera. En el baño, Max se limpiaba sus numerosas heridas. El lavabo, ahora manchado de sangre. Su mochila, en el suelo, junto a un trozo de metal de la parte superior del pecho. Se lavó la cara un minuto, intentando calmarse. Levantó la cara y se miró en el reflejo. Las marcas de garras cerca de sus ojos, de Icon, aún sangraban. Levantó un vial de sangre. Dentro había una tira larga y delgada. Mostraba una franja clara con las letras CLN, un azul más oscuro para Min y un morado para Seth. Tras agitar el vial y dejarlo reposar un segundo, la solución roja se tornó azul claro. Max suspiró aliviado. No, Max. El origen de todo mal definitivamente no es manipularte. La frustración se mantuvo firme en su voz y su rostro ensangrentado. Transformándose en preocupación, miró al suelo. No te recuperes, no es como si toda la raza humana dependiera de ello. Observó su reflejo una vez más, antes de cerrar los ojos con un parpadeo soñoliento. Con renovadas fuerzas, Max sacó su teléfono del bolsillo. La señal ya era lo suficientemente fuerte como para llamar. Capítulo 7. Venganza. Se oían carreras. Gritos lejanos en los pasillos. La niña retrocedió rápidamente, tropezando.
Dejó caer un osito de peluche en un charco de líquido, con una pequeña etiqueta en el pie con las letras IC, 52N. Extendió la mano y lloró débilmente. Por favor, un corte instantáneo le destrozó la mano, cortándole los dedos de la palma y partiéndolos en dos. La sangre brotó como imagen residual del ataque. Ah. La chica se estrelló contra la pared, cubriéndola de sangre. Se golpeó la cabeza contra ella y rompió los azulejos. Su mano izquierda chisporroteó por el ataque, y su antebrazo derecho siseó con humo. Su carne se desmoronó rápidamente ante las heridas sangrientas que crecían. Apretó los dientes y vio señales de advertencia en sus pupilas. Fijó la mirada en el monstruo. Examinó su herida. Sus ojos revelaron una advertencia y un contaminante extraño. La mano y el brazo de la niña comenzaron a derretirse. Volviendo la vista hacia el atacante, gritó: «Por favor, no entiendo qué hice mal». Otro violento corte de la espada interrumpió sus súplicas. El ataque le atravesó la cabeza, destruyendo el símbolo en su pupila. Un arco eléctrico recorrió el corte. El ojo mostró entonces un mensaje de error crítico. La parte superior de su cabeza se deslizó hacia la inferior, y todo su cuerpo se desplomó. El cadáver aterrizó de rodillas antes de tocar el suelo, y la cabeza se desplomó. Toda la masa comenzó a formar cubos a medida que la sangre se solidificaba en las pequeñas formas. El monstruo permanecía allí. Con las piernas abiertas, de pie, con la espalda encorvada. La oscuridad de las instalaciones ocultaba la mayor parte de sus rasgos. Los gritos se intensificaron a medida que un símbolo brillaba con más intensidad. Un círculo cruzado se alzaba sobre el monstruo. Un segundo triángulo se iluminó, señalándolo. La carne del cuello faltaba, revelando vértebras blancas y ensangrentadas. La cabeza, erguida, algo negro rezumaba por su rostro y su cabello le cubría los ojos. Sonreía, con la boca abierta, con la saliva y la sangre goteando, mirando fijamente el cuerpo cúbico. Dos garras se veían en su cabello plateado y ensangrentado. Cuchillas curvas e incorpóreas serpenteaban tras la figura, preparando nuevos golpes. El más largo, chisporroteante y destructivo. Kirie estaba de pie en medio de la carretera mojada. La lluvia y el viento le enredaban el pelo mientras un trueno estallaba de fondo. El autobús se detuvo para recogerla, encendiendo las luces y con la señal de stop sobresaliendo, esperando a más pasajeros. Nadie pronunció palabra durante el trayecto a la escuela. El edificio escolar estaba más animado, con movimiento y voces, pero atenuado por el mal tiempo. Kirie entró a su clase de historia. El señor Fischer habló monótonamente de Ernest Hemingway, intentando darle un toque de humor a la lección, pero usando frases anticuadas de principios del siglo XXI. Kirie estaba sentada al fondo de la clase. La luz de la ventana transparente la iluminaba parcialmente. Dibujó la imagen del monstruo huesudo y escurridizo. Su escritorio tenía docenas de arañazos que formaban la palabra desmontar repetidamente en la madera. Había un dibujo del logotipo de la corporación. Varias marcas de verificación. Cálculos con números algebraicos básicos. IC, 0 NA igual a, deformación disociada igual B, ma MB, con la ecuación final encerrada en un círculo. A continuación, otro conjunto de datos. Ma igual, probablemente 700, 1000 T, con una nota que indica cubo de origen restante solo si está aislado, indicando el rango. Justo debajo, MB igual 1,7 KT 3 KT 2,5 KT 3,2 KT 2,2 KT 2,1 KT 1,3 KT 878 T. Todos los valores tachados excepto el último número. Entre 3, 2 y 2, 2, se agregó una nota que decía investigación del FBI. Encima había unas letras grandes que indicaban mutual vector de aniquilación con una nota que se refería al corchete como propio. En la esquina superior, el rostro de Icon aparecía con la leyenda valores faltantes nivel de batería no biológica. En la esquina inferior izquierda, un dibujo de un dinosaurio parecido a un T-Rex con cola de pájaro. Encima, un dibujo de Max y Kirie. Las palabras, demasiado pequeñas para verlas, mostraban a Max con ojos de corazón y a Kirie respondiendo con cariño a sus comentarios. PSSSST. Kirie. Kirie levantó la vista de su escritorio. Kofi se giró tras su asiento con una camiseta de imitación de la NASA, reemplazada por mentiras, un gorro con la silueta gris de una cabeza de extraterrestre y un brazalete con la inscripción MUFON. Levantó la mano para taparse la boca y susurró. Bueno, estás profanando propiedad de la escuela con tus divagaciones satánicas, como siempre. Señaló su escritorio garabateado.
¿Dónde demonios está Max? Se tapó la comisura de la boca de nuevo. Sin él para defenderme, los abusadores dejan de burlarse de mí porque se sienten muy mal, y echo de menos la atención. Cuando un rayo cayó, iluminando la habitación con un destello, la más pequeña se apoderó de la figura de Kirie. Un ojo asomaba por su flequillo, el otro, negro como la noche. Una gran X roja cubría la cavernosa cuenca. Tenía una enorme sonrisa. Un líquido goteaba por todo su rostro, cayendo sobre su camisa y cuello. Formas curvas formaban sombras tras ella. La escena desapareció justo cuando el rayo se desvaneció. La mirada disgustada de Kirie no flaqueó. No estoy en libertad de discutir la situación de Max contigo. Kofi se animó y la enfrentó directamente con una sonrisa. Ja. Lo sabía. Se llevó la mano a la barbilla. Así que, después de todo, es una misión encubierta del gobierno en la sombra. Metió la mano en el bolsillo. Tercera pregunta, atrapado. Sacó un recipiente y le arrojó el contenido granulado a Kirie. La sal formó un arco y golpeó el torso de Kirie, salpicándole la ropa, el pelo y la cara. Kirie reaccionó soplando aire para enrojecerle la sal de la cara. El chico se detuvo un momento, esperando que algo sucediera. Así que no eres reptil, pero eso no significa que no te infectaran con una cepa híbrida alienígena. Se ajustó las gafas y pensó con más atención. O que te reprogramaran como un cyborg soviético. Miró a Kirie de nuevo, entrecerrando los ojos con sospecha. Tú y Refinov Biowas te secuestraron a Max y lo llevaron a la estación lunar, o adivino. Citando con las manos, luego golpeó el escritorio con el puño, señalándola. ¿Aún vas a negar que la luna es un holograma? Kofi. Se giró para mirar al profesor, que sostenía un bastón y tenía varias citas y referencias a la literatura estadounidense de la década de 2020. Llevaba una pajarita, gafas, un viejo uniforme de profesor, tenía el pelo grueso y una perilla. ¿Qué dije literalmente sobre arrojar sustancias a tus compañeros de clase y luego bajar estrepitosamente el coeficiente intelectual medio de la raza humana? Respondió Kofi sin entusiasmo. Perdón, borreguito, Teachle, maestra. Finalmente terminó. Perdón, maestra. Volvió a mirar a Kirie, pero ella ya se había ido. Capítulo 8. Sorpresa. El pasillo estaba vacío y tenuemente iluminado. Un armario de suministros estaba cubierto con cinta adhesiva con un cartel que decía prohibido el paso. Gas nocivo y otro cartel cerca de la puerta que decía tóxico. Kirie estaba dentro. Una bombilla fluorescente colgaba de su cable aislante en el centro. Un líquido rojo caía lentamente por la bombilla. Telarañas colgaban de la pared hasta el techo. Varios productos químicos estaban en los 3 estantes, uno volcado y el de arriba cubierto de un líquido que goteaba. Había varias huellas de manos en las paredes. Las tuberías detrás de Kirie bombeaban agua, produciendo un zumbido audible. Kirie miraba fijamente su teléfono, que sonaba una canción juvenil de los 2000. Aceptó la llamada y se lo llevó al oído. Hola. ¿Con quién hablo? En este teléfono está tu amante y alma gemela para siempre. Habló con un tono apagado. Max hizo una pausa. Sí. Me alegro de hablar contigo también. Echó un vistazo al baño antes de continuar. Así que, sabes claramente quién es, y esas son etiquetas que definitivamente no hemos mencionado, respondió Kirie. Entendido. Reconectar contigo no me alegra nada. Subió un poco el tono. Fue una mentira para ocultar mi verdadera adoración. Habló suavemente, cerrando el puño y sonrojándose con una expresión casi falsa. Qué vulnerable soy. Volvió a tono monótono. ¿Ahora te confunden mis intenciones por ser una gamer caótica, peculiar y desquiciada? Max arrastró las palabras. Ignorando eso. Su tono se tornó en preocupación parcial. Escucha, Kirie, tenemos un pequeño problema con el cubo de origen, algo, no sé, algo, le pasa. Icon se reía sin parar de la cara en su plato. No vio la tostada con mantequilla en una bandeja más pequeña. Te voy a arrancar la columna por la boca. De repente, sus ojos escribieron una advertencia. Entidad empalmada detectó cepa divergente IC 313N. Su mirada regresó a las formas simbólicas y parpadeó para cambiar el color rojo a verde brillante. Al levantar la vista, vio al único cliente del restaurante mirándola fijamente, con café en mano y sonriendo. Sostenía un cubo flotante y giratorio en la mano. Kirie golpeó la pared con la mano, provocando que la luz parpadeara. Algo más apareció en sus propias córneas por un instante. Emitiendo molestia.
El diablo es un manipulador mentiroso y conspirador. Cualquier inocencia o humanidad que veas en el cubo de origen es un disfraz perverso nacido de las montañas de cadáveres que ha consumido. Max habló con duda. Lo sé, pero, Kyrie, esta es realmente convincente. De verdad parece creer que es algún tipo de arma del gobierno o algo así, y se creyó la historia del administrador sin rechistar. Su tono de voz cambiaba al hablar, sin saber qué pensar de Icon. Una parte de mí cree que de verdad no sabe lo que es. Su voz se debilitó. Kyrie respondió rápidamente. No la llames ella. No es humana como nosotros, pero apuesto a que seguirá gritando cuando la separe. El cuerpo de Kyrie se transformó en una figura horrible. Ojos negros, supurando y sin ojos. La mano que sostenía el teléfono se estiró en garras delgadas y desgarbadas. La carne se desprendía de la muñeca a la manga de ambos brazos, revelando huesos ensangrentados debajo. Le faltaba carne en el torso, pero aún estaba cubierta por el uniforme. Cráneos colgaban sobre ella, la sangre corría por el armario mientras la luz se apagaba y toda la escena se oscurecía, salvo su silueta. Cuando la luz reapareció, las espadas reaparecieron. Delgadas, largas, casi invisibles, solo capaces de ver reflejos de luz. 6 espadas se reflejaban en la tenue luz. El símbolo tachado reapareció, brillando en la oscuridad e iluminando las guadañas. Empezará a decir la verdad, de una forma u otra. Solo entonces podremos salvar el mundo, Max. La preocupación volvió a crecer en los ojos de Max. Esto es lo que necesitamos para erradicarlos a todos. Max no respondió, pensando un momento. La voz de Icon gimió y su segundo tono se volvió más difícil, sentada en la reserva de la cabina. Maarax, ¿este bicho raro forma parte del plan? Revisó el baño y luego al desconocido, y él finalmente habló con entusiasmo y confianza. Yo, Crow, amo de los elementos oscuros, invoco mi poder. Se quitó la sudadera, elevó su cubo por los aires y provocó un rayo mientras una fuerza oscura absorbía gran parte del aire y la luz que lo rodeaba. Símbolos rúnicos rodeaban el cubo al comenzar a activarse. El cubo se inicializó con letras rosas y apareció una cara similar a la de Icon. Hagámoslo, hermano. La cara del cubo se iluminó con una luz creciente a medida que el color del símbolo se intensificaba. De repente, una explosión destrozó el techo del restaurante al impactar un enorme rayo en el interior, rodeado por el círculo de símbolos. Max, con el aliento entrecortado por el polvo, se recuperó de la explosión. Kyrie, te llamaré luego. Solo quedaba de la pared la puerta del baño. Se agarró las gafas y se las tapó con los ojos. Parece que tenemos competencia. Arrojado al suelo, junto al plato roto de huevos y tocino caídos, Icon intentó recuperarse. SSST. ¡Ay! Miró fijamente al duro. ¿Qué demonios? Una nueva figura flotaba frente a Icon. Vestía vaqueros cortos, un cinturón en la pierna, una chaqueta corta, el pelo largo y rosa, gafas de sol cegadoras y auriculares. La cadera de la figura mostraba un brillante 313N mientras pequeños corazones rosas flotaban a su alrededor. Mucho gusto, Icon. Se quitó las gafas de sol y esbozó una gran sonrisa. Crow se echó el pelo y habló. Mi hermana y yo somos grandes admiradoras de tu trabajo. Crow y 313 se abrazaron y él volvió a hablar. Te guste o no, vienes con nosotros. Se pararon cerca de una pared derrumbada, donde estaba el mostrador. Icon habló finalmente con evidente confusión.